Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Estructuras de la Edificación 1. Soy el profesor Leonardo Jiménez y esta es una asignatura que doy cada cuatrimestre. Yo como ingeniero civil especializado en diseño estructural, pues siempre se me asigna esta materia para impartirla y vamos a ver primero que todo la guía de clases para que vean los temas que vamos a desarrollar en este cuatrimestre, en este periodo. Vamos a ver algunas características, qué actividades vamos a realizar para calificar su participación en la materia. Así que empezamos explicando, ¿no? Esta es la asignatura Estructura de la Edificación 1. Al tener el número 1, quiere decir que hay una continuación. Tenemos estructura de la edificación 2 y 3, clases que probablemente yo también podría impartirles a futuro. Estamos en el segundo cuatrimestre de la carrera, que es el técnico en edificaciones de la Facultad de Tecnología, Construcción y Medio Ambiente. Esta materia equivale a 3 créditos. Como prerequisito para estar aquí, jóvenes, deben ya haber dado Matemática 1, Física General y Cálculo Diferencial. Ya que esta es una materia teórica práctica, vamos a ver muchos elementos y vamos a estudiar ciertas características de los materiales, de la resistencia de los materiales específicamente, cómo se comportan las estructuras, qué tipos de estructuras existen y cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos o teníamos programados, programadas, perdón, 6 clases a lo largo de 7 semanas. Lo que sucede es que tenemos la semana de carnavales de por medio, por lo que nosotros iniciamos clase hoy, 24 de enero, y terminamos el miércoles 6 de marzo. Bien, porque el miércoles 14 de febrero es el miércoles de ceniza, no vamos a dar clase este día, ¿ok? Entonces esta semana pues no tendríamos clase. Así pues, vemos en la fundamentación de la asignatura o cómo se describe que este es un curso que les va a permitir a ustedes poner en práctica algunos conocimientos básicos en estructuras edificables. Además de que ustedes como estudiantes van a poder o lograrán adquirir desde una nueva formación académica una base sólida en este campo, estudiando una serie de materias que forman el cuerpo de doctrina del diseño estructural. Esta materia, estructura de la edificación, es la primera de varias materias dedicadas a las estructuras, a la resistencia de materiales como tal. Entonces es muy importante que veamos primero la introducción a todo lo que va a venir. Todo esto analizando las condiciones a nivel físico de los materiales utilizados en los sistemas constructivos. El objetivo general es lograr que pues los estudiantes comprendan los métodos o los conceptos básicos de un proceso de edificación y entiendan los materiales utilizados como parte de un sistema integrado, dígase un sistema constructivo. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Cuando vemos los objetivos específicos, vamos a poder comprender los términos que definen los elementos que intervienen en una construcción. Entender cómo una edificación llega a ser un sistema integrado acorde a necesidades, posibilidades y recursos, y catalogar de acuerdo a la aplicación y características los materiales utilizados en una edificación. Vamos a ver ahora las estrategias metodológicas, es decir, los temas que vamos a ver. Hoy, por ejemplo, tenemos la primera unidad donde vamos a hablar de la introducción al estudio de la resistencia de materiales, cuál es el objetivo y finalidad
de la resistencia de materiales y el análisis de los estados solicitantes. Se suponía que esta sería una reunión sincrónica, jóvenes, pero pues ha tocado hacer una videograbación que va a estar disponible 24 horas, 7 días de la semana en nuestra plataforma educativa. Así que, eh, jóvenes, sí, para que no se pierdan ninguna clase y siempre vamos a estar grabando, yo subo las clases a mi canal de YouTube y les comparto el enlace y así será pues con las clases grabadas. Ya luego entonces tendremos clases sincrónicas para la unidad 3 y unidad 5. Para hoy no había entrega de ninguna actividad, no suelo poner actividades para la primera semana o para la primera clase, así que por esto no deben preocuparse. Bien, la segunda unidad sería el miércoles 31 de enero, es la próxima semana. Vamos a ver los temas de estudio experimental de las propiedades de los materiales. Vamos a ver estos fenómenos conocidos como tracción y compresión. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la tracción, qué es la compresión, qué tipo de fuerzas son estas, cómo funcionan, por qué funcionan de tal manera o tal manera. Vamos a hablar de las tensiones y deformaciones que pueden ocurrir en un prisma recto, ya que al ser una materia teórico-práctica, ¿verdad? Lo ideal es ver todos estos problemas prácticos, pues en teoría vamos a ver cómo se desarrolla las fuerzas que se aplican en cierta estructura o en un elemento estructural, dígase columna, dígase viga, losas, etc. Todo esto se estudia más a fondo en la materia diseño de elementos de concreto, perdón, se llama elementos de concreto, esto se da más adelante. Aquí es donde damos nuestros primeros pasos para llegar a lo que viene siendo el diseño. Primero hay que estudiarlos. En la siguiente clase pues sería también una clase grabada. Aquí sí van a entregar la primera actividad, que va a ser una investigación. Van a investigarme el tema de esfuerzo normal y estado tensional en un prisma mecánico sometido a tracción o compresión. Un tema un poco complejo, pero es para que ustedes jóvenes se vayan mentalizando, familiarizando con todo lo que vamos a estar viendo en esta materia. Así que no solamente va a ser lo que demos aquí en clase, sino también lo que les asigne yo como una investigación, ¿verdad? Esa sería la parte de extensión e investigación de la materia. La parte asincrónica es cómo ustedes van a desarrollar su investigación, van a seguir expandiendo sus conocimientos. Es el principal objetivo del por qué hay algunos temas que les voy a poner como investigación. Luego en la unidad 3, que sería el miércoles 7 de febrero, vamos a ver los temas de estado tensional y deformación en la tracción y compresión, cómo se deforman los elementos estructurales dependiendo del tipo de fuerza que se le esté aplicando. ¿Ya? Y la ley de Hooke para el desplazamiento, vamos a hacer el estudio de las constantes elásticas. Esto quiere decir que, o sea, hay un efecto, o digamos un fenómeno en algunas estructuras o en algunos cuerpos rígidos de estudio, ¿verdad? Porque más que nada estamos hablando de situaciones ideales, situaciones que ocurren solamente en el mundo académico, más bien no tendrían mucha práctica en el mundo real, pero es por lo mismo, es decir, es más fácil, van a ver que será mucho más fácil observar o estudiar este tipo de fenómenos en un ambiente real, en una estructura real, que lo que vamos a ver aquí en los ejemplos. ¿Ya? Esta clase sí debería ser una reunión virtual, va a ser una clase sincrónica. ¿Ok? Y aquí entregan la segunda actividad, que va a ser un taller escrito. Les voy a dejar un taller para resolver.
La unidad número 4 sería el miércoles 21 de febrero. Como ya mencionamos, no vamos a tener clases el 14 por ser pues la semana de carnavales, el conocido miércoles de ceniza. No vamos a dar clase para estos días. Entonces sería el 21 de febrero. Esta clase pues sería, de todas formas, sería una videograbación. Yo les voy a grabar los temas de la teoría general de la flexión y análisis de tensiones. Este mismo día o para esta misma fecha van a estar entregando la tercera actividad que tiene el tema de ley de Navier y el teorema de Moore. Bien, estos son otro tipo de fenómenos estructurales que se dan o que se estudian en la resistencia de materiales. Esto también va a ser una investigación escrita. Para la unidad número 5 sería también una clase sincrónica, una reunión virtual. Esto sería el miércoles 28 de febrero. Vamos a ver los temas de flexión pura y de vigas continuas. Ya aquí vamos a entrar en materia de lo que son los elementos estructurales o el estudio de los elementos estructurales. Y siempre me gusta hacer esta aclaración, jóvenes, o bueno, prefiero hacer la aclaración, jóvenes, porque dependiendo del elemento estructural, y el tipo de fuerza que se aplica va a ser diferente. Nunca vamos a tener las mismas fuerzas en una viga que en una columna, ya que ambos elementos soportan distintos tipos de fuerza o distintos tipos de peso. Además de que se diseñan distinto y cada uno cuenta con una infinidad de configuraciones distintas, entonces nunca va a ser lo mismo diseñar una viga que diseñar una columna, pero pues no hay problema por esa parte. Ahora, como vemos aquí, van a entregar entonces la actividad número 4, que también va a ser un taller. Pues les voy a dar el taller y ustedes van a desarrollarlo. Y para terminar entonces la asignatura con los temas de tipos de vigas continuas, vamos a ver lo que son los diagramas los diagramas de fuerza cortante, diagrama de momento, diagrama de deformación y el tema de flexión lateral o pandeo. Esto aquí ya vamos a estar viendo lo que son las columnas. Esta clase, la última clase sincrónica o la última reunión virtual sería la de la unidad 5. La unidad 6 va a ser grabación. Nunca, la verdad no me gusta dar clases hasta el último día. Por lo mismo mantengo las reuniones virtuales como para la primera clase, la tercera clase, la quinta clase. Bueno, esta fecha que es el 6 de marzo van a entregar su trabajo final, que va a ser una investigación un poco más exhaustiva que las regulares. La investigación va a tocar los temas de torsión pura, de flexión, torsión y plasticidad. ¿Ok? Entonces, para que vean aquí los tipos de evaluación, la verdad no voy a repasar eso, pero aquí en este cuadro tenemos las actividades. Como ven, cada una de estas actividades regulares, que son las que yo les digo, las que no son finales, que son actividades formativas, ¿ya? Cada una de estas equivale a un 17% de la nota final de la materia y el trabajo final equivale a un 32%. Bien, si hacemos la suma, jóvenes, o multiplicamos más bien 17 por 4 nos va a dar a 68. Esto significa que si ustedes entregan solamente las actividades regulares y no entregan el trabajo final, su calificación final sería una D, que como bien vamos a ver aquí, deberían, si obtienen calificación definitiva D, tienen la responsabilidad de gestionar la reválida, ¿ok? En un periodo no superior al trimestre o cuatrimestre. La verdad, jóvenes, no me gusta poner D ni F, sobre todo porque para la D tendrían que pagar su reválida y bueno, ahí tendríamos que invertir un poco de tiempo entre la coordinación, yo mismo, ustedes, entonces además de poner dinero hay que invertir tiempo en hacer esto, así que por favor entreguen todas sus actividades. Esta es una materia relativamente fácil para que todos puedan pasar con A o con B, mínimo con C, pero no es para que nadie se quede.
Bien, como están viendo aquí, yo realmente no tomo en cuenta la asistencia, pero sí los exhorto, jóvenes, a que asistan a las reuniones virtuales, ya que en reuniones virtuales pueden hacerme una pregunta en vivo y no que si ven una grabación tienen que escribirme un mensaje y luego esperar una respuesta. Que sí, yo reviso el mensajero de la plataforma educativa cada vez que puedo, jóvenes, pero cada vez que puedo no significa todo el día, todos los días. Así que pues para no atrasarnos mucho, por favor, entren en sus actividades y asistan a las reuniones virtuales. Bien, vamos de inmediato con nuestra primera presentación, que es de la introducción a la resistencia de materiales. Bien, como una breve introducción, podemos decir que los cuerpos absolutamente rígidos, indeformables, no existen en la realidad. Las deformaciones de los cuerpos debido a la acción de cargas en realidad son pequeñas y en general pueden ser detectadas solamente con instrumentos especiales. Esas deformaciones pequeñas no influyen sensiblemente sobre las leyes del equilibrio y del movimiento del sólido, por lo que la mecánica teórica prescinde de ellas. Las construcciones que podemos encontrar en la práctica en su mayoría tienen o constan de casos o de configuraciones bastante complejas. Los diversos elementos de estas se reducen a los siguientes tipos simples. Tenemos la barra, que es un cuerpo que tiene dos dimensiones pequeñas en comparación con la tercera. Como caso particular pueden ser de sección transversal constante y de eje rectilíneo. Véanse las figuras que tenemos allí. Tenemos una barra de eje curvo y una barra de eje recto, ¿no? De eje curvo, las barras pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, huecas, sólidas, etc. Es el elemento más básico con el que podemos contar en una obra de edificación. Una barra de metal, una barra de acero, va a ser lo más básico que vamos a estudiar aquí. Si ven algunas líneas punteadas que recorren el centro de gravedad de estas secciones, son lo que se denomina el eje de la barra, ¿ya? Si aplicamos la fuerza perpendicular al eje, tendríamos una fuerza cortante. Si lo hacemos paralelo al eje, esto se le llama como fuerzas axial. Axial, que viene de eje. Axis es eje en latín. Tenemos las placas, que es un cuerpo limitado por dos planos a una distancia pequeña en comparación con las otras dimensiones. Un ejemplo de esto, las losas. Las losas van a tener una distancia de largo y un ancho, pero su espesor es mucho más pequeño que eso. ¿Ok? Las losas son placas de concreto reforzado. Así de sencillo. Ok. Tenemos una bóveda, que es un cuerpo limitado por dos superficies curvilíneas a una distancia pequeña en comparación con las otras dimensiones. Esta distancia pequeña vendría a ser el grosor de nuestra bóveda, ¿no? Que viene siendo como una losa curva. Viene siendo como una parte de una esfera. Eso es una bóveda. ¿Cuál es el objeto de estudio de la resistencia de materiales? Pues aquí vamos a estudiar principalmente los casos de barras que tienen sección constantes y ejes rectos. La resistencia de materiales es la disciplina, ¿ya?, que estudia las solicitaciones internas y las deformaciones que se producen en el cuerpo sometido a cargas exteriores. Una solicitación es una fuerza interna. Las fuerzas internas se le llama solicitaciones porque, según los criterios de diseño, tienen que soportar X cantidad o X fuerza, tienen que soportar tal cantidad de peso, dependiendo del uso que se le vaya a dar a esa estructura. ¿Ya? Bien. Y
La necesidad de obtener resultados concretos al resolver los problemas prácticos nos va a obligar a recurrir a hipótesis simplificativas que pueden ser justificadas comparando los resultados de cálculo con los ensayos o los obtenidos aplicando teorías más exactas, las cuales son más complicadas y por ende usualmente poco expeditivas. Bien. Los problemas a resolver haciendo uso de esta ciencia van a ser de dos tipos. Tenemos problemas de dimensionamiento y de verificación. Sobre dimensionamiento, que es el primer caso, vamos a tratar de encontrar el material, las formas y las dimensiones más adecuadas de una pieza, de manera tal que ésta pueda cumplir su cometido con seguridad, en perfecto estado y con gastos adecuados. Es decir, dimensionar o diseñar una estructura que soporte las fuerzas solicitadas, ¿verdad? Por lo de solicitantes, y que a su vez cumpla con la economía y más que eso también, jóvenes, que debe cumplir con la estética. Digo, ya me están pidiendo demasiado, pero así es como funciona el dimensionamiento o el diseño de estructuras. En el segundo caso, que es el de verificación, este se presenta cuando las dimensiones ya han sido prefijadas y es necesario conocer si son las adecuadas para resistir el estado de solicitaciones actuantes. Tal como lo dice su nombre, es para verificar que ese dimensionamiento o esas dimensiones, que nuestro diseño sea óptimo. Sobre las hipótesis fundamentales de la resistencia de materiales, tenemos de que A, el material se considera macizo, es decir, que es continuo. El comportamiento real de los materiales cumple con esta hipótesis aun cuando pueda detectarse la presencia de poros o se considere la discontinuidad de la estructura de la materia. Esta hipótesis es la que permite considerar al material dentro del campo de las funciones continuas, es decir, que tenemos un material que es rígido. Cuando dice macizo quiere decir que es sólido, ¿verdad? Y vamos a considerarlo muchas veces como una barra recta homogénea, es decir, de un solo material y de un solo tamaño. A eso es lo que se refiere. Tenemos la segunda hipótesis que nos habla de que el material de la pieza es homogéneo, ¿no? Lo que acabo de mencionar, que sus propiedades son idénticas en todos los puntos. Por ejemplo, el acero es un material altamente homogéneo. En cambio, la madera, el hormigón y la piedra son materiales heterogéneos, es decir, que sus propiedades no van a ser iguales en todos los puntos, o porque no tienen un solo material, sino que constan de varios. Lo que podemos decir es que un material homogéneo es un material compuesto. Se dice que el material de la pieza es isótropo, es decir, que mantiene las propiedades idénticas en todas las direcciones, o lo que es decir lo mismo, que el material se mantiene del mismo tamaño a lo largo de toda su longitud. La cuarta hipótesis nos dice que las fuerzas internas, originales, que preceden a las cargas son nulas. Las fuerzas interiores entre las partículas del material, cuyas distancias varían, se oponen al cambio de la forma y dimensiones del cuerpo sometido a cargas. Al hablar de fuerzas interiores, no consideramos las fuerzas moleculares que existen en un sólido no sometido a cargas. Esto quiere decir que si tenemos una estructura que simplemente no está siendo sometida a ninguna carga ni a ninguna fuerza, significa que no tiene fuerzas internas actuando en ese momento. Es decir, sus fuerzas internas van a ser igual a cero. O como dice aquí, son nulas. Sobre el método, al realizarse el estudio de un objeto o sistema real, se debe comenzar por la elección de un esquema de cálculo. Para realizar el cálculo de una estructura se debe, ante todo, separar lo importante de aquello que carece de importancia, es decir, se debe esquematizar la estructura prescindiendo de todos aquellos factores que no influyen significativamente sobre el comportamiento del sistema como tal.
Supongamos, por ejemplo, que deseamos calcular la resistencia del cable de un ascensor, ¿verdad? Tenemos un ascensor, aquí en la figura, y a su lado tenemos un diagrama de cuerpo libre que representa el peso del ascensor, ¿ya? Quitamos lo esencial, perdón, mantenemos lo esencial que es el peso. Quitamos aquello que carece de importancia, como viene siendo, o sea, qué forma del ascensor tiene, cómo se ve, etcétera. No son importantes para el estudio de la tensión de ese cable. Sobre el concepto de tensión y de deformaciones específicas, siendo una introducción al tema, veamos esta máquina o la figura de esta máquina, que la función de esta prensa es la de ensayar muestras de materiales sometidos a cargas de compresión. Como vemos aquí, la función, ¿verdad? Someter materiales a fuerzas de compresión. Para esto se coloca la muestra sobre el piso de la base y se aprieta el extremo del tornillo contra ella, haciendo girar el volante del extremo superior. Esta acción somete así a la porción inferior del tornillo a compresión axial y las barras laterales a tracción axial. Se observa también que la cruceta de cabeza está sometida a flexión y corte y que la parte superior del tornillo está sujeto a torsión. Si consideramos los componentes de prensa, vemos que los mismos están sometidos a diferentes tipos de solicitaciones, las que, como ya hemos visto, generan esfuerzos internos. Si tomamos ahora una de las barras laterales y le realizamos un corte como el que dice aquí, que es AA, ¿verdad? El corte AA lo cortamos así, la partimos en dos partes, veremos que para que la parte superior se encuentre en equilibrio en esta sección, debe aparecer una fuerza F, que en realidad representa la acción de la otra parte eliminada. ¿Ok? O sea que eliminamos esta parte, está siendo sometida a una fuerza de tracción. Aquí debe haber una fuerza igual a esa, que es la fuerza que le falta, es decir, para que se mantenga en equilibrio. Observemos ahora este tornillo, el tornillo 2. Vemos que en la sección indicada aparece un momento de torsión o un momento torsor, ¿ya? Y nuevamente es de suponer que este esfuerzo es en realidad el resultante de un conjunto de solicitaciones que actúan punto a punto y con una ley semejante a la indicada en la figura, que antes teníamos fuerzas distribuidas uniformemente y perpendiculares a la sección, pero ahora estas fuerzas son yacentes en la sección con intensidades y sentido cambiantes. Si consideramos un cuerpo sometido a cargas exteriores en equilibrio y lo dividimos en dos partes mediante la intersección con un plano cualquiera, sabemos que en la sección originada aparecerán fuerzas que mantienen el equilibrio de la porción. Y si en la sección tomamos un punto P y un entorno de área diferencial de omega, es la letra griega que sale ahí, ese simbolito, sobre dicha área existirá una fuerza elemental delta F, es decir, un diferencial de fuerza, haciendo el coeficiente de delta F sobre delta omega, con delta omega tendiendo a cero, definiremos como vector tensión total o tensión resultante en el punto P al siguiente límite. Si han visto límites, pueden ver que esto se lee como el límite de cuando delta omega tiende a cero de la diferencial de fuerza entre el diferencial de omega, pero realmente esto no lo vemos en esta materia. Entonces, la tensión es una magnitud vectorial, por lo tanto queda definida mediante tres parámetros que son intensidad, dirección y sentido. Por otro lado, la dimensión que tiene es la de una fuerza por unidad de área y puede medirse en kilogramos sobre centímetro cuadrado o kilonewton sobre centímetro cuadrado. Aquí vemos en el Sistema Internacional de Unidades de que la fuerza se mide en newton, el momento se mide en newton por metro y la presión se mide en pascales, que es un newton sobre metro cuadrado. Vean nuevamente en la primera línea del cuadro que la fuerza en newton, es decir, un newton es aproximadamente igual a 0.1 kilogramo fuerza. Es decir, que tomamos un kilogramo de masa y lo aceleramos a 9.81 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad.
Así es como llegamos a lo que es un newton, ¿ya? Sí, nos da 0,1 kilogramos fuerza. Bien, jóvenes, esta fue nuestra primera presentación. Vamos con nuestro siguiente tema, que son los objetivos y finalidad de la resistencia de materiales. Bien, objetivos y finalidad de la resistencia de materiales. La resistencia de materiales tiene como finalidad elaborar métodos simples de cálculo, aceptables desde el punto de vista práctico, de los elementos típicos más frecuentes de las estructuras, los elementos de máquinas y el equipamiento electromecánico, empleando para esto diversos procedimientos aproximados. Los problemas a resolver haciendo uso de esta ciencia son de dos tipos. Tenemos de dimensionamiento y de verificación, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. En dimensionamiento, que es encontrar el material, las formas y dimensiones más adecuadas de una pieza, de manera que pueda cumplir su cometido con seguridad, en perfecto estado técnico y con gastos adecuados. Y verificación, ya cuando el material, la forma y las dimensiones han sido prefijadas y es necesario conocer si son las adecuadas para resistir el estado de solicitaciones actuantes. Pero hay otros objetivos también, ¿no? De que al dimensionar, conocidos los esfuerzos a los que se encuentra sometida una estructura, darle a la misma las dimensiones y la forma necesaria para que no se deforme de forma excesiva, valga la redundancia, y o llegue a la rotura. Determinar la carga máxima, ya conociendo la forma y dimensiones de la estructura, determinar cuál es la carga máxima que puede soportar sin sufrir deformaciones efectivas o llevar a la rotura. Es decir, primero dimensionamos, ¿no? Estamos diseñando. Luego determinamos la carga máxima. Ahí estamos poniendo a prueba nuestro diseño para saber qué tanto y determinar las deformaciones, que es para saber cuáles serían las deformaciones que se podrían producir en la estructura bajo cargas externas, dígase cargas de viento, cargas sísmicas, etc. Para lograr estos objetivos, la resistencia de materiales se basa en un modelo teórico con determinadas hipótesis de cálculo que vamos a desarrollar luego más adelante. Desde el punto de vista del análisis, estamos interesados en aquellas variables que afecten al correcto comportamiento de la estructura en condiciones de servicio. Esto conlleva la necesidad de realizar comprobaciones relativas a la resistencia de la misma, a su estabilidad y a la magnitud de sus desplazamientos. ¿Qué tanto se podría deformar un elemento? Dígase, ¿qué tanto podría deformarse la viga antes de tomar acción? ¿Qué tanto podría deformarse la columna antes de tomar acción? Entonces, esto conlleva a lo que decía esto, ¿no? Aparte de posibles pruebas experimentales, que generalmente son muy costosas, las comprobaciones se realizan sobre modelos matemáticos que proporcionan la información necesaria acerca de dichos aspectos del comportamiento. Hablando de los estados límites, los estados límites van a haber dos. Están los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Los estados límites últimos son los estados de la estructura que, si son superados, podrían implicar un riesgo para las personas que viene siendo pues generalmente un colapso parcial o total de la estructura, que es algo que no queremos, obviamente. No nos conviene que se caiga nuestra estructura que estamos construyendo. Y están los estados límite de servicio, que son aquellos estados de la estructura que, de ser superados, podrían afectar negativamente el bienestar de las personas o la apariencia de la construcción, más no necesariamente la estructura. Es decir, que se diga, ok, tenemos este piso aquí, esta losa, se supone que debe soportar X peso porque va a ser, por ejemplo, qué sé yo, un hospital. Ok, por ahí deben pasar personas, etcétera. Pero luego de un tiempo, empieza a ver que se está hundiendo la losa, ya no se puede pasar por ahí porque no se sabe en qué momento podría colapsar y se desaloja ese piso, no se vuelve a usar más, queda abandonado. Pero pues la losa no llega a caerse precisamente pues porque ha rebasado su estado límite de servicio, pero no ha llegado al estado límite último.
Típicamente, los análisis relativos a estados límite último requieren comprobaciones acerca de la resistencia y la estabilidad, mientras que los análisis relativos a estado límite de servicio requieren comprobaciones sobre los desplazamientos. Los mencionados modelos matemáticos de aplicación habitual en el análisis deben proporcionar predicciones acerca de el comportamiento esperado del material bajo las acciones previstas. Interesa en particular saber si el mismo se romperá o va a sufrir algún tipo de alteración indeseable. Está la magnitud de los desplazamientos de la estructura bajo las acciones previstas para poder juzgar, ¿ok? eh, si los mismos serán aceptables o no en condiciones de servicio. Estas comprobaciones anteriores, basadas en las predicciones ofrecidas por los modelos matemáticos, se utilizan para validar un determinado diseño estructural o apreciar la necesidad de su modificación. Por supuesto, existen otros criterios aparte de los puramente funcionales y de resistencia. Típicamente, las condiciones económicas y estéticas pueden ser determinantes para validar un diseño o no. No obstante, dichos aspectos caen fuera del ámbito de este curso. O sea, nosotros aquí vamos a aprender cómo predimensionar, cómo realizar la verificación, el análisis de la estructura misma, pero ya sin ver o sin llegar a nada de estética, ni si funciona, ni costo, nada de eso. Vamos a diseñar como si pudiéramos, vamos a diseñar con sobrecostos. Realmente ese vendría siendo el alcance del curso, ¿no? Diseñando a cualquier costo realmente. Porque estamos haciendo esto en condiciones ideales. Pero en la vida real, simplemente si está más o va a ser muy costoso, simplemente esto les van a descartar su diseño. Así de sencillo, así es como funciona el campo, ¿no? Así es como funciona la industria. Va a construir el que le salga más barato construir. A eso se refiere. Seguimos con la siguiente y última presentación, que es de los análisis de solicitaciones. Bien, como una introducción, en esta unidad vamos a analizar los diferentes tipos de solicitaciones que se pueden dar en una estructura, las cargas que las producen, cómo se clasifican y qué efectos tienen sobre la misma. El equilibrio en una estructura se produce porque las cargas que soportan se transmiten a través de la misma hasta los apoyos. En las zonas de apoyo, el mismo responde con unas reacciones iguales y en sentido contrario a las cargas. Tenemos, por ejemplo, esta estructura, ¿verdad? Con el siguiente esquema, que es un pórtico que actúa como una carga P, o sobre un pórtico actúa una carga P, que se equilibra con dos reacciones, reacción en A y reacción en B, ¿verdad? Tenemos nuestro marco y está apoyado en A y en B, que no es 90 grados, así que va a ser un poco más complicado. Para conducir la carga hacia los apoyos se producen unos esfuerzos internos en la estructura y esto es lo que denominamos solicitaciones, los esfuerzos internos que se van a dar en una estructura. Cada estructura, por lo tanto, es un conjunto cerrado de fuerzas. Las fuerzas exteriores son las cargas y reacciones y las fuerzas internas son las solicitaciones. El resultado total de las sumas entre ellas ha de ser nulo para que el sistema se encuentre en equilibrio. En las solicitaciones en una estructura son la resultante de las fuerzas externas en los elementos de la estructura. La clasificación responde a la orientación, la posición de cada componente de la resultante respecto de la pieza estructural. La componente paralela al eje de la barra es la componente normal o la normal. Las componentes perpendiculares a la barra son los cortantes. Las componentes descentradas respecto del eje de la barra producen los momentos flectores y torsores. Y los flectores son los que provienen del desplazamiento del normal respecto al eje de la barra.
y los momentos torsores provienen del desplazamiento de los cortantes respecto del eje de la barra. Sobre este esquema se analizan las solicitaciones en dos secciones cualquiera. Elegimos los puntos C y D de la estructura, como si hiciéramos un corte. Ahí en el punto C o en el corte C se va a generar una fuerza normal que es perpendicular, perdón, es paralela al eje o se aplica dentro del eje y vamos a obtener un momento. Lo mismo del lado donde está la reacción en B. En la sección por C, el normal responde al esfuerzo en el eje y el momento M es debido al desplazamiento del eje de la resultante respecto de la barra. En la sección por D, además de las solicitaciones anteriores, existe una tercera componente. Esta es perpendicular al eje de la barra, ya que el eje de la reacción no es paralelo al eje de la barra. Esta solicitación es el cortante de la sección en D. En el esquema anterior, ¿verdad? En la figura que teníamos antes, no se reflejan los momentos torsores. Para ello habría que representar la posición de la carga respecto del ancho de la pieza. Ahora, sé los efectos sobre la estructura de las solicitaciones. Es que cada uno de los tipos de solicitación puede provocar una deformación diferente sobre la pieza estructural. Todas las deformaciones, junto con las tensiones, en el límite causan la rotura de la pieza. La clasificación de las solicitaciones en una estructura y el estudio de sus efectos sobre ella nos ayuda a identificar las patologías que pueden afectarle y por lo tanto a idear una estrategia en su rehabilitación. A continuación vamos a enumerar esas deformaciones asociadas a cada uno de los tipos de solicitaciones que se pueden dar en una estructura. Tenemos la normal, donde puede darse un acortamiento o un alargamiento de la pieza, como se ve allí en la figura de la izquierda. Tenemos que se puede dar la cortante, que son distorsiones angulares de la pieza, es decir, una fuerza que es perpendicular al eje y que va hacia arriba o hacia abajo, es decir, va de lado. Tenemos el momento flector, donde la curvatura de la pieza estructural se va a deformar de esta manera, así como sale, ¿no? Va a tomar una forma curva, ya que está ocurriendo momentos o fuerza de momento en ambos lados del elemento. Y tenemos un momento torsor, donde hace que la pieza alrededor se retuerza alrededor de su eje. Estos son los tipos de solicitaciones que nos podemos encontrar en una estructura. Pues bien, jóvenes, hasta aquí sería la primera clase. Ya entonces la próxima semana va a ser una grabación, al igual que esta. Y para la próxima semana tenemos ya disponible la entrega de la actividad número 1. Pueden revisar eso en la plataforma educativa. Sin más, por el momento me despido, jóvenes, que tengan una excelente semana.